Hoy, jueves 23 de septiembre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, pues unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Dicen que hierba mala nunca muere, pero si eso es cierto con la mala hierba, ¿cuánto más lo será con la buena semilla? La obra de Dios sigue adelante a pesar de las adversidades. Y cuando el enemigo piensa que gana, cuando divide, calumnia y mata, luego descubre que lo que logró fue purificar y fortalecer lo que quería eliminar. En el breve fragmento del Evangelio de hoy, escuchamos a un rey Herodes desconcertado, que habiendo mandado matar a Juan el Bautista, creyó que había silenciado la voz del profeta, pero para su sorpresa, escucha rumores de un profeta más grande que él, el mismo que Juan había venido a anunciar, y que, por cierto, su mismo padre Herodes el Grande había querido eliminar de niño, ordenando una matanza de inocentes. Y cuando matan a Jesús, creyendo que sus seguidores se dispersarían, al poco rato ahí andaban más activos que nunca, predicando que aquel que fue crucificado había resucitado. Encarcelaban a los apóstoles y les prohibían hablar en nombre de Jesús, y parece que les ordenaban todo lo contrario. Mataron a un San Esteban, pero entonces hicieron surgir nada menos que a un San Pablo. También lo matan, como a todos los demás apóstoles, pero ellos ya habían regado la semilla de la palabra, que germinaba incontenible por aquí y por allá. Ya lo había profetizado el sabio judío Gamaliel: si esto no es obra de Dios, se acabarán por sí solos, pero si esto viene de Dios, no podrán acabar con ellos. Y así, en 2 milenios de existencia, la Iglesia de Cristo ha persistido pese a las persecuciones que ha sufrido en la historia. De hecho, ahí donde la fe ha sido perseguida, ha florecido más, confirmando lo dicho por Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ha sobrevivido a calumnias, ataques, escándalos y a los grandes cambios que a lo largo de la historia ha sufrido la humanidad. Ha sobrevivido a los ataques externos, pero también, hay que decirlo, a las propias crisis internas, al pecado, infidelidad y tibieza de los mismos cristianos, empezando por sus pastores. Ha sobrevivido hasta ahora, pero ciertamente el futuro se torna incierto. Es muy preocupante ver cómo las nuevas generaciones ya no están heredando la fe sólida y convencida de sus padres. Ya ésta se reduce, en el mejor de los casos, a seguir con ciertas tradiciones que progresivamente van dejando. Pero en otros muchos casos, fruto de la mala influencia externa contra la Iglesia y de ver la incoherencia de los mismos católicos, ya están abiertamente en contra de la fe. En un futuro no muy lejano, cuando la generación de católicos todavía fieles se haya acabado y queden solo los contadísimos jóvenes que vemos en los templos, si es que siguen por sí mismos, ¿qué quedará de la Iglesia de Cristo? ¿Nuestra tibieza conseguirá lo que no hicieron siglos de sangrientas persecuciones? El Papa emérito Benedicto XVI, con una gran visión, profetizó sobre la Iglesia del futuro con estas palabras: todo parecerá perdido en el futuro, pero en el momento adecuado, solo en la fase más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeña,
más pobre, casi de catacumba, pero también más santa. Porque ya no será la iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño rebaño aparentemente insignificante, pero indomable. Un proceso de purificación, porque así es como Dios obra. Un pequeño rebaño resiste el mal. La iglesia del mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempos de esplendor. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará sobre todo como una comunidad a la cual se ingresa solo por una decisión voluntaria. Como comunidad pequeña, exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Será una iglesia de una espiritualidad más profunda, pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán de una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre estaban buscando. Y tú y yo seremos parte de este resto fiel, de esta iglesia purificada que representará una verdadera esperanza para la humanidad. Nos toca vivir una etapa crucial de la historia. No seamos de esa hierba mala que es arrancada y echada al fuego, sino esa buena semilla que germinará aún en los tiempos más difíciles. Que tengas un día lleno de bendiciones.